Seguimos. Sí, sigamos. Bueno, entonces tenemos la articulación del codo. ¿Se acuerdan cómo estaba formada la articulación del codo? Húmero radial, radio ulnar, y creo que húmero ulnar, me parece. Esa es la radio humeral, ya está perfecto. Y la ulna. Lo que pasa es que la ulna no está tomando un contacto estrecho con el húmero. Sí, pero Se tiene va un tema en de una fosa. articulación. Sí, sí, hay articulación. Lo que pasa es que es una articulación que me engloba todo esto. ¿Bien? Claro. Es una articulación que va a depender también del movimiento que tenga esa articulación. Porque no podemos comparar un caballo, un cerdo, una vaca, donde tenemos una ulna que está fija sobre el radio. Entonces, nada, es como un conjunto. En cambio, en el perro y en el gato, que es una especie donde está bien separada la ulna del radio, tenemos una articulación cuasi sinovial ahí también, que esa la vamos a ver ahora en breve. Entonces, sabemos que la principal articulación es la radiohumeral, acá. ¿Bien? Radiohumeral cubital. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, es sinovial, es... ¿Qué tipo es? Sínfisis, es fibrosa. La del codo no es sinovial. 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 Perfecto. ¿Por qué sinovial? Porque tiene movimiento. Porque tiene un movimiento, porque tiene mucho movimiento. ¿Bien? Porque hay mucho movimiento. ¿Y qué movimiento puede hacer esta articulación? Flexión y extensión. Y en Coinciden todos carnívoros que puede hacer ser en solamente... supinación también. Sí, igual de supinación no es tanto a nivel del codo, es más entre el radio y la ulna, ¿bien? Pero a nivel del codo principalmente es flexión y extensión. Que haya un movimiento de supinación a nivel del codo, hablamos de una luxación de codo, ese codo se sale del lugar, ¿bien? Entonces, todo lo que es y supinación, que ya lo vamos a ver también, está a nivel de la articulación radioulnar en el perro y en el gato, principalmente en el gato, ¿bien? Entonces en el codo tenemos que flexión y una extensión. ¿Por qué hace solamente flexión y extensión? Por la apófisis en coño puede ser que traba ese movimiento. Bueno, inserta en el húmero. ¿Por el olecrano? No. ¿Por qué? Por el olecrano, que solo se puede insertar en la fosa del olecrano en el húmero. No. ¿Se acuerdan cuando yo hablé del hombro? Que yo dije que es una articulación que tiene mucho movimiento, que podía hacer una extensión, rotación. ¿Por qué puede hacer esos movimientos? Porque está limitado por los ligamentos. ¿Qué es lo que tiene muy... Bien, ¿qué ligamentos? Los En este caso, ¿qué ligamentos tenemos? Colaterales y... Los colaterales, perfecto. Tenemos, obviamente que tenemos más, tenemos oblicuo, tenemos colateral, pero los principales que me evitan el movimiento de lateralización o a medial son los colaterales. Van a ver que casi todas las articulaciones que tengan ligamentos colaterales tienen movimientos de extensión y de flexión. Bien, entonces eso es algo para que si yo tengo, por ejemplo, un animal, yo tengo un caballo, qué sé yo, de polo. Yo, chicos, de caballo tengo como muy poca idea, pero bueno, nada, me acuerdo algo de clínica. Tenemos un caballo de polo que está en un partido y de pronto el caballo gira y cuando gira le queda la mano en una sola posición. ¿Qué pasa? Va a girar todo menos el codo. Entonces, cuando gire el codo, se van a romper los ligamentos colaterales, principalmente los colaterales lateral, y va a haber una luxación. Van a ver que ese animal le queda la mano bailando. En el caso de un perro pasa lo mismo, en el caso de un gato pasa lo mismo. Bien, generalmente cuando se rompen estos ligamentos colaterales, tenemos circulación, se luxa. Y en el caso que no se rompan, que haya como sea leve, tenemos un esguince. Generalmente el famoso esguince es cuando estos ligamentos se estiran, no se lesionan, pero cortar. ¿Bien? Bueno, nada, por ahí yo me voy por las ramas, así que seguimos.
Entonces, bueno, tenemos que esta articulación hace movimientos de flexión y extensión. Vamos a separar en dos grupos. Yo vuelvo a separar en un grupo flexor, que se encuentra acraneal de la articulación, y un grupo extensor, que se encuentra a caudal de la articulación. Bien, vamos a tener que del grupo flexor tenemos dos músculos, que es el bíceps braquial y el músculo braquial, mientras que del grupo extensor tenemos al tríceps braquial, al músculo tensor de la fascia del antebrazo, tiene un nombre larguísimo, y el músculo anconio. ¿Bien? Obviamente vamos a empezar por el grupo flexor y vamos a empezar con este músculo que es muy famoso, que se llama bíceps braquial. ¿Qué se llama bíceps braquial? Oye, chicos, hoy me levanté con unas ganas de hacer preguntas. Bíceps braquial, ¿por qué se llama bíceps braquial? Es del brazo. Porque tiene dos vientres y cabezas. El brazo, perfecto. el brazo. Y tiene dos vientres. Perfecto. Bíceps es de dos, ¿qué? ¿Dos? ¿Dos cabezas Vientres. o dos Dos vientres? cabezas. Dos Dos. cabezas. Las Sí, dos. dos Dos- cabezas porque son de origen. Dos ¿no? cabezas. Cuando son cabeza u origen es lo mismo. Entonces, cuando es vientre, venter. Van a ver que hay músculo biventer o digástrico. Es generalmente cuando es vientre. Pero si no, cuando es cabeza, hablamos de bíceps, tríceps, cuádriceps. ¿Bien? ¿Qué pasa? En los animales que estudiamos nosotros, perro, gato, caballo, vaca, cerdo, ¿tiene dos cabezas? ¿Qué, profe, no se entendió? No, no tiene. Que en los animales que estudiamos nosotros, en el perro, en el gato, en el caballo, en la vaca, en el cerdo, el bíceps braquial se llama bíceps braquial, pero tiene solamente una sola cabeza, tiene un solo origen. ¿Un poco se fusiona? En cambio, es porque están juntos directamente, tienen un solo origen. En cambio, ¿qué pasa? Como esto se toma de la anatomía humana, casi todas las cosas que tenemos en la anatomía veterinaria se lo toma de la anatomía humana. Por eso continúa llamándose bíceps braquial. Por más que tenga una sola cabeza, como está en el mismo lugar y tiene ese nombre, bíceps braquial, pero tiene una sola cabeza y un solo origen. ¿Bien? ¿Cuál es el origen? El origen es el tubérculo de la escápula. ¿Bien? Este se origina bien ahí en la escápula, en el tubérculo supraglenoideo, y se va a insertar en la tuberosidad del radio. Y proximal del radio está la tuberosidad del radio, ahí se inserta. Entonces, ahora que hemos visto esto, ¿por cuántas articulaciones pasa? Miremos la imagen ahí. Por dos. ¿Por cuántas articulaciones Articulación pasa del este hombro. músculo? Claro, es como el del ejemplo que nos mostraste. Perfecto. Articulaciones. Pasa por la articulación escapulohumeral o la articulación del hombro y por la articulación del codo. ¿Bien? Y ¿dónde tiene la acción primaria, la acción principal? ¿En el hombro o en el codo? El codo, flexor. El codo. En el codo. Es uno de los principales flexores del codo. Bien, el bíceps braquial. Es el famoso músculo que cuando el que va al gimnasio y uno flexiona el brazo, el codo y se levanta, se ve bien marcado el bíceps braquial. Bueno, acá también es un flexor del codo, pero en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad del radio, que es una prominencia rugosa que está medial y proximal del radio. Y tiene el principal en el codo, siendo flexor del codo, y tiene una acción secundaria a nivel del hombro. Es extensor de la articulación del hombro, pero es una acción secundaria. Y quiero que eso les quede claro. ¿Qué pasa? Cuando este músculo se origina también en un origen tendinoso, y va a pasar, miren, acá en el caballo, principalmente, ¿se acuerdan que el caballo tiene el tubérculo? ¿Pero cuántos tubérculos tenía aproximadamente? 3. Un tubérculo Tres en el intermedio. caballo. 3. Perfecto, Profe, perfecto. En Sí, el resto son dos. la bolsa bicipital sería por el
por la corredera bicipital que se le llama en el caballo? Perfecto, la corredera bicipital está en todas las especies. En el caballo, a su vez, tenemos tubérculo intermedio que está ahí. ¿Y qué pasa? Está constantemente molestando al tendón de origen del bíceps braquial. Por lo cual la naturaleza muy sabia puso una bolsa en el medio, que esa bolsa tienen que saber hasta cuando lleguen a clínica de grandes, porque los signos les va a preguntar y si no saben, se termina el examen. Es la bolsa que tiene nombre propio, bolsa bis o bolsa sinovial subtendinosa del bíceps braquial. Pero es una bolsa que tiene nombre propio, es bolsa bicipital y se encuentra en la bicipital, bien, y se encarga de que no haya fricción entre el tendón de origen y el hueso, bien. Yo acá, imágenes súper lindas, bueno, acá vemos en el caso del perro, continuamos, Profe, disculpe. tenemos acá el origen, acá el, sí, Ese bolsa sinovial subtendinosa se encuentra en el origen del músculo bíceps justo braquial. cuando, no en el origen propio, sino que ahí les muestro acá un poquito más. Tenemos de que el origen, acá miren, en la imagen que está a la izquierda tenemos una B larga, donde está el cursor, ese es la apófisis, bien. Tenemos que de acá se origina el tendón, ven que acá viene el tendón, pasa por craneal de la articulación del hombro y empieza corredera bicipital, que es esta corredera que está acá. ¿Qué pasa? En el caballo tenemos que acá hay un tubérculo intermedio. Entonces, como para que no a esta altura, bien, donde estoy marcando acá con el cursor, está esta bolsa, la llamada bolsa bicipital, bien, que es una bolsa sinovial bien. Esa bolsita se encuentra acá, ¿para qué? Para evitar la fricción del hueso con el tendón, bien, perdón, y que haya lesiones. Entonces tenemos de que viene, se origina de acá, corre, empieza a discurrir por la corredera bicipital. Acá a nivel de la corredera bicipital tenemos esa bolsa. En el caso de la vaca y del cerdo y del perro, tenemos este ligamento, que es ligamento transverso del húmero, bien, que hace medio como que lo aprieta este tendón contra el hueso, como para que no se salga del lugar. Eso lo mantiene ahí bien fijo. Entonces, profe, ¿Bien? Sí. ¿esa bolsa sinovial se encuentra en tubérculo menor No. ¿No se encontraba? Entre el tubérculo más lo menor, entre esos dos tubérculos, al medio tenemos la corredera bicipital. Justo ahí en el medio tenemos que se encuentra la bolsa bicipital. Bien, la bolsa bicipital, que es una bolsa sinovial subtendinosa. ¿Bien? Bien. Está justo ahí para qué, para... Sería como el surco intertubercular, lo habíamos visto así. Claro. Más que la corredera bicipital. Lo que pasa es que todo el conjunto es el surco que está sobre el hueso, ¿bien? Pero el conjunto, el tendón, la bolsa y el hueso se llama corredera, es todo el conjunto tenemos. Entonces, ¿ven? Acá tenemos tubérculo mayor, tubérculo menor, y en el medio, entre ese surco intertubercular, tenemos el tendón del bíceps braquial. Y justo por debajo, a este nivel, tenemos la bolsa bicipital, que es una bolsa sinovial subtendinosa. Chicos, la sinovial, una idea, es un líquido, el líquido sinovial, es un líquido que se encuentra en estas bolsas, en estas vainas, en las articulaciones, y se encarga de lubricar, de mantener, para evitar la fricción, para evitar el roce, ¿bien? Y para que se den una idea, ese líquido tiene la consistencia de la clara del huevo. Es así, es bien filante. La clara del huevo se la resbala en la mano porque es bien efecto así lubricante para justamente evitar estos problemas. Y es transparente. Transparente y es una bolsa verde, no es que es una bomba de agua, es una bolsita que está aplastada, ¿bien? Normalmente esas bolsas no se ven porque están aplastadas. El problema es cuando
las venas inflamadas y es patológico, pero normalmente no se ven. Entonces tenemos que este músculo, dijimos que se origina acá, discurre por la corredera bicipital que hemos hablado entre los dos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y se dirige hacia distal. Se dirige hacia distal, vamos acá a la foto que está a la derecha, pero por la cara medial. Bien, acá ven, se ve la cara medial de la escápula, continuamos acá, va por medial. Entonces, el bíceps braquial, ¿por qué cara se ve? Por la cara medial. Entonces vamos a ver que este músculo viene, se origina de acá, viene su recorrido por acá, acá está el vientre muscular, y se va a insertar acá, a proximal del radio, en la tuberosidad del radio, que se encuentra a proximal y medial del radio. Entonces, si ustedes tienen que disecar, tienen que operar, para llegar a este bíceps, para tener una buena exposición, tienen que ir por medial. Bueno, acá, por ejemplo, en este esquema, acá está bien esto es lo que yo les explicaba, el tema de la bolsa bicipital. Acá tenemos la porción ventral de la escápula y la porción proximal del húmero. Tenemos acá el supraglenoideo, el origen del tendón del bíceps braquial, pasa entre el surco, bien, entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y justo ahí dijimos que está esta bolsita, que como ven acá está una bolsa que está aplastada, que es la bolsa bicipital. ¿Bien? Vamos a recorrido. ¿Qué pasa en el caso de los caninos y los felinos? ¿Se acuerdan que yo les mostré bien que estaba agarrado por este ligamento transverso del húmero, la imagen? Bueno, Sí. acá en esta especie tenemos de que hay, también es como si fuera una bolsa, pero ¿qué pasa? Acá el músculo, en el caso del caballo, el lado tiene una fricción, ¿bien? Que es acá, que es contra el hueso. En cambio, en el caso del perro, tenemos que acá tiene de los dos lados. ¿Por qué? Porque de este lado tenemos este ligamento transverso del húmero, ¿bien? De los dos lados tenemos fricción sobre el tendón. Entonces, la naturaleza nuevamente sabia hizo que desde la articulación salga un receso, o sea, como que si fuera como que si fuera tipo una manga, como la manga de una remera, y envuelva el tendón del bíceps braquial en esa primera porción. Lo envuelve. Entonces tenemos que en el caso del canino tenemos un receso bicipital. Bien. En cambio, en las otras especies tenemos una bolsa bicipital. La diferencia es que la bolsa, en relación con la articulación, en cambio, en el caso del canino y el felino, sí. ¿Por qué? Porque es un receso, una dependencia de esa articulación. Es como si fuera una manga de la articulación que vuelve al tendón de origen del bíceps braquial. Profe, ¿y ¿Se entendió eso? esa bolsa bicipital está solamente en equinos y en bovinos? En equinos, en bovinos, en esas dos especies lo tenemos. Sí, sí. El bovino tiene algo similar al perro, pero tiene una bolsa bicipital. Profe, entonces, la bolsa bicipital en equino sería como aislada, independiente. La del carnívoro sería como un Tal cual. divertículo que sale de la cápsula articular, ¿o no? Sí, sí, así es. Ah, Así ok. es. Acuérdense que tomemos como carnívoro todo lo que es el perro y el gato. Por más que el perro no sea un carnívoro estricto, se lo toma como Claro. carnívoro. Perfecto. Y tenemos que el caballo y la vaca tienen una bolsa aislada que es la bolsa bicipital. ¿Bien? Esa es pregunta de examen también. Bueno, continuamos. El otro músculo que tenemos acá de este grupo flexor era el músculo braquial. Este músculo braquial, no sé si les suena, cuando vieron húmero, vieron que el húmero tiene una forma media sigmoidea, es como que si estuviera, como que se lo hubieran agarrado y lo hubieran como medio estructurado, y que de esa forma media espiralada. ¿Por qué? Porque a nivel de su cuerpo tiene un surco, que es el surco del músculo braquial, bien, que es justamente para este músculo. Este músculo se origina a proximal y caudal, ahí en la imagen puede ver, ven que se ve la cabeza del húmero, justo por debajo tenemos que el caudal, tenemos el origen y se va a originar a todo a nivel del surco del músculo braquial. Tenemos acá
el origen del músculo braquial va a continuar hacia distal y se va a insertar a nivel de la tuberosidad del radio, junto ahí con el bíceps braquial se va a insertar. ¿Bien? Por lo tanto, este músculo junto con el radio, perdón, con el bíceps braquial, van a ser los principales flexores del codo. Pero si yo tengo que hablar de uno que es más flexor todavía que el bíceps, porque el bíceps pasa por otra articulación, tenemos que el braquial es el único que pasa a ser la articulación del codo. Entonces, si el principal flexor, tenemos el músculo braquial. Obviamente que si decimos el bíceps braquial, también está bien. Pero acá, como el que es exclusivamente por del codo, es el... ¿Cómo? ¿Por qué decía que el braquial era el más principal flexor de la articulación del codo? Porque pasa solamente por esa articulación, no pasa por otra articulación, claro, como el bíceps, claro. Que se acuerdan que el bíceps pasa por la articulación del hombro y después por la del codo. Obviamente que en el hombro la acción es secundaria que tiene el bíceps. En cambio, el braquial solamente pasa por la articulación del codo. O sea que su única función es flexionar el codo. ¿Bien? Pero bueno, cuando ustedes les pregunten músculos flexores del codo, ustedes dicen bíceps braquial y braquial. O sea que si les preguntan, un agonista, nombre del codo, de la articulación flexora del codo, tenemos el músculo braquial. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Ninguna duda? Perfecto. Bueno, como yo les hablé del tema de los dos, ¿por qué yo los agrupé de esta manera? Porque dijimos que es más fácil por el tema de la función y también por el tema de la inervación. Generalmente la inervación va en un grupo, ¿bien? La inervación está dada, en este caso, por el nervio que se llama músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo va a estar inervando al músculo braquial y el músculo bíceps braquial. ¿Se acuerdan a qué otro músculo inerva el nervio músculo cutáneo? El coracobraquial. El coracobraquial. Coracobraquial, perfecto. Bien, porque justo cuando sale el nervio pasa por ahí, inerva ya que está el coracobraquial y se va a tener bien a medial. Bien, va a inervar al bíceps braquial y después termina inervando al músculo braquial. Bien, perfecto. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Profe, ¿el músculo coracobraquial era un músculo chiquito? Sí. Músculo ínfimo, es re chiquitito. Mira, ahí lo muestro acá. Es este que está acá en la imagen de la derecha, este que está con el número 2. Vemos acá el tendón de origen y acá está el inserto. Ah, listo. Bien, es súper chiquitito. Pero bueno, ven que acá viene, porque sale el nervio, viene por acá, inerva y ven que ya justo Y en la otra imagen, el bíceps braquial. En la imagen de la izquierda, el número 4 también sería. Ese es el coracobraquial. Sí, sí. Ah, bien. Ven que, por ejemplo, acá no se sacó ningún músculo, vemos el coracobraquial y ahí nomás al lado está este que es el número 8, que es el bíceps braquial. Y miren, y si yo voy bien a disco acá, este pedacito que estoy marcando acá, es del braquial, que se insertan, dijimos que tienen la misma inserción con el bíceps braquial. ¿Bien? Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar. Miren, acá vemos un poquito mejor en el caso del caballo, el músculo braquial, como dijimos que se originaba bien aquí el caudal del húmero, bien, y el surco del músculo braquial, esta es una vista caudal, esta es una vista craneal, viene por acá, miren, acá hay un caballo, una foto hermosa, este es el surco, bien, por donde discurre el bíceps braquial. Y ven que estos 1, bueno, estos son tubérculo mayor y el menor, y el número 2 es el intermedio. Justo acá está la bolsa bicipital. Entonces, que está acá con el número 5, ¿cuál es? Curiosidad del deltoideo. La rofecidad deltoidea. Por lo cual, entonces, asumimos que
de este lado, del lado derecho, es el lado lateral, y del lado izquierdo es el lado medial. Y aparte, ese lado medial generalmente es mucho más liso, no hay tantas salientes óseas, ¿bien? Y vemos acá cómo viene el músculo braquial y se inserta proximal y medio, ¿ven? Acá se puede ver el cóndilo del húmero. ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí? Si no hay dudas, seguimos. No, pero no. ¿Seguro que no quieren hacer recreo? Si no quieren hacer recreo, yo sigo. Siga, profe. Siga, profe, nomás. Sigue, profe. Cualquier cosa me paran, no hay drama. Bueno, ahora ya hemos hablado del grupo flexor, bien, que dijimos que estaba constituido por el bíceps braquial. Ahora nos vamos, y que estaban del lado craneal de la articulación. Ahora nos vamos para el otro lado, o sea, para el caudal de la articulación, y vamos a hablar del grupo extensor. Bien, y del grupo extensor tenemos al tríceps braquial, bien, al tensor de la fascia del antebrazo, al anconio. Esos músculos van a encargarse de extender la articulación del codo, bien, pero ahora el tríceps braquial o tríceps del brazo. ¿Por qué se llamará tríceps braquial? Porque tiene Tres orígenes, tres cabezas. Tiene tres orígenes. Perfecto. ¿Tiene tres cabezas en todas las especies? No, ahí dice que tiene otra más en carnívoros. Caninos, perdón. En el caso de los carnívoros, en el perro y en el gato, tenemos una cabeza accesoria. Bien, o sea que en el caso del perro y el gato tenemos que tiene cuatro cabezas. Se sigue llamando tríceps. Bien, tríceps braquial. Siempre acuérdense de ponerle como el nombre y apellido a los músculos. Nunca los pongan solo, porque por ahí se pueden confundir con de otra parte del cuerpo. Entonces, si es tríceps braquial, bueno, en este caso no habría tanto problema, pero por ejemplo el bíceps, hay algunos que ponen bíceps y lo ponen solo. Y yo el miembro del bíceps femoral. Entonces, tengo que poner bíceps braquial, tríceps braquial. ¿Bien? Bueno, porque justamente por algo. Bueno, tenemos que el tríceps braquial tiene tres orígenes, menos en el perro, que se le suma una más, y en el gato, pero tiene una cabeza. Miren, si vemos acá en la imagen, esta es una imagen lateral. Bien, acá más o menos podemos hacer un repaso. Tenemos acá el supra, acá bueno, el infraespinoso no se lo ve porque está cubierto por ¿quién? Por el músculo deltoide, se ve solamente el tendón de inserción. Bien, y acá automáticamente vemos este enorme que ocupa casi todo la cara caudal del brazo. Ustedes también, si tocan la cara caudal de su brazo, este músculo, porque es un músculo que tiene mucho desarrollo, es muy grande, ¿bien? Y es el tríceps braquial. Vamos a tener de que, por lateral, vamos a ver estas cabezas. ¿Qué cabeza? Vamos a ver la cabeza lateral, que es esta que estoy marcando acá, y la cabeza larga. ¿Qué pasa con la cabeza? La cabeza lateral, si tiene una cabeza lateral, es que tiene una cabeza medial. Y después, en el caso del perro, justo entre la cabeza lateral y la cabeza medial, tenemos una cabeza accesoria. Está hecho un sanguchito ahí en el medio. Bueno, tanto la cabeza lateral, la cabeza medial y la cabeza accesoria originan en el húmero. Bien, se originan en el húmero y se insertan, obviamente después se fusionan, y se insertan en el olecranon. Bien, todas, la cabeza larga, la cabeza lateral, la medial, la accesoria, se unen y se insertan en la tuberosidad del olecranon. Bien. Tenemos que la cabeza lateral, la cabeza medial y la cabeza accesoria, sí. Se escuchó muy entrecortado, o sea que los tres, la cabeza larga, o sea, lateral y medial, y la accesoria, ¿cómo se insertan todas en la tuberosidad del olecranon? Todas se insertan en la tuberosidad del olecranon, todas. Todas se insertan, pero yo les estoy remarcando del origen, ¿bien? El origen. El origen de la cabeza lateral, la cabeza medial y la cabeza accesoria es en el húmero. ¿Vio?
la cabeza larga, que es esta que estoy marcando acá, bien, la más caudal, la cabeza larga se origina en el borde caudal de la escápula. ¿Bien? Se origina en el borde caudal de la escápula. Entonces podemos ver de que esta cabeza larga va a pasar por dos articulaciones. Bien. Entonces, esta cabeza larga, miren, acá tenemos el ángulo articular. Viene acá, pic, pic. Esta cabeza larga se encuentra de este lado de la articulación del hombro. Por lo tanto, la cabeza larga, ¿qué función tendrá en el hombro? Flexión. Flexión. Es flexora del hombro. Entonces, van a ver ustedes que si les preguntan si todas las cabezas del bíceps son extensoras del hombro, ustedes dicen no. Solamente la cabeza larga es flexora del hombro. ¿Por qué? Porque se origina en el borde caudal de la escápula. Las otras cabezas no son flexoras o de la articulación escapulohumeral porque no llegan, ¿me entendés? Porque se originan solamente en el húmero. Entonces, la única cabeza que es flexora es la cabeza larga del tríceps braquial. Es la única que es flexora. Pero si ustedes les preguntan cuál es la función del tríceps, la principal función del braquial es extender el codo. ¿Bien? Entonces tenemos la cabeza larga, que su origen es el borde caudal de la escápula. La cabeza lateral, que es esta que vemos acá, es en la línea tricipital. ¿Bien? ¿Se acuerdan en la línea tricipital? ¿Se acuerdan donde se insertaba el infraespinoso y el redondo? Bueno, el infraespinoso no, perdón, el redondo menor. Bueno, hay una línea que baja por el húmero y por lateral, que es la línea tricipital. Bueno, de ahí se va a originar la cabeza lateral, bien, del húmero, del tríceps. Después tenemos la cabeza medial, que va a ir del lado medial del tubérculo medial, cresta del tubérculo medial y menor del húmero. Y después tenemos la cabeza accesoria, que va a estar en el medio, es un sanguchito. Es justo a caudal y acá, caudo proximal del húmero, justo por debajo de la cabeza. Sí. No entiendo, o sea, no me puedo ubicar dónde queda la cabeza medial y la cabeza accesoria. Hay muestra imágenes, hay muestra, pero yo más o menos les tiro como para que tengan la primera data, la primera información, y les muestro las imágenes. Profe, miren, es en el caso de un perro. Sí. Perdón, ¿la cabeza accesoria también se inserta en el olecranon? Todas se insertan después. Estas, chicos, forman un todo en tres cabezas, pero tienen después una sola inserción, que es en el olecranon. Todas se van a insertar juntas en la tuberosidad del olecranon. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Es como que se unen y terminan ahí. ¿Bien? Porque acuérdense que se van a unir y van a formar después el tendón ahí del tríceps braquial, que va a ser el que va a extender justamente el pero sí. Bueno, acá en esta imagen tenemos que la imagen, en la imagen A, en la que está a la izquierda, bien, podemos observar la cabeza lateral, bien, que está justamente en la cresta tricipital, esta cresta que está acá en el húmero, ¿se acuerdan? Miren, acá está el redondo menor, inserción, hasta esta cresta. Bueno, acá está el origen de la cabeza lateral del tríceps braquial. Y ¿hacia dónde? Hacia el olecranon. Después, si yo saco esta cabeza, miren, acá se sacó la cabeza esa. Dijimos que entre la cabeza lateral y la cabeza medial tenemos esta cabeza, que es la cabeza accesoria. Bien, ¿ves? Acá se ve el músculo braquial, que lo nombramos un ratito, y viene acá proximal y caudal del húmero, justo acá está la cabeza del húmero, viene acá proximal y caudal, este es el origen de la cabeza accesoria en el caso del perro. Bien, y se está acá en el olecranon. Y por medial, acá no se ve bien, se va a ver en la otra imagen, tenemos la cabeza medial, que hace lo mismo que este, pero del lado medial, ¿bien? En relación al tubérculo menor del húmero. Y también va a venir, se inserta en el olecranon. Bien.
Y por último vamos a tener acá esta cabeza larga que vemos acá, que se va a originar en el borde caudal de la escápula y se va a insertar en el olecrano. Entonces acá están las 4 cabezas que tenemos en el caso del perro y el gato. Profe, En cambio en el caballo, en la vaca, sí. ahí el tríceps braquial, ¿cómo se llama? La cabeza larga tiene como 2 vientres, ¿puede ser? Sí, acá es realmente uno solo, acá es para el dibujo. Ah, Pero no son 2 vientres, es un solo vientre. Bien. claro. Es una sola cabeza larga, ¿me entiendes? No es que son 2 cabezas. Sí, sí. No, es una sola cabeza larga. Bien. Entonces acá podemos ver bien cómo se origina en el borde caudal de la escápula y se va a insertar en el olecranon. Bien. Dijimos que esta cabeza larga, miren cómo está acá en relación a la articulación del hombro, va a ser flexora de la articulación del hombro. Pero acuérdense que la acción principal del tríceps braquial, ¿cuál es? Flexora. Extender. ¿Cómo, profe? Perdón. Justo se me cortó. Extensora. La acción principal del tríceps braquial. Extensor. Extensor de codo. Extensor. ¿Extensor de qué? Extensor. Claro, porque Extensor se del inserta codo. en el olecrano. Del codo. Claro, extensor del la codo. principal función, tal cual, la principal función es extender el codo. ¿Cuál es la acción secundaria? Es Flexionar ¿El qué? El hombro. El ¿Pero hombro. todas las cabezas flexionan el hombro? No, solo la cabeza larga, supongo. Solo la cabeza larga. Solo la cabeza larga, y eso les tiene que quedar claro. Ustedes, si les preguntan en el examen, tienen función principal, si es que le preguntan, obvio, es extender el codo, y función secundaria, solamente la cabeza larga puede flexionar el hombro. Bien, así que ojo, no se vayan a poner que el tríceps es flexor del hombro porque van al muere. Bueno, acá en esta otra imagen podemos ver en el caso de un caballo, bien, como dijimos que toda la parte del borde caudal del brazo va a estar cubierto por esta gran masa muscular porque realmente es enorme, donde tenemos la cabeza lateral, la cabeza larga, bien, acá en el caso del caballo no tiene una cabeza accesoria, y acá en esta imagen de la derecha tenemos la cabeza medial, bien, porque esta es una vista medial. Entonces acá se ve bien la cabeza, las 3 cabezas. Cabeza lateral, cabeza larga, cabeza medial. Y las 3 se van a insertar a nivel del olecranon. Bien. ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, acá cuando se inserta, también acá hay 2 bolsas sinoviales. Tenemos una bolsa que es subtendinosa, bien, que justamente está entre el olecranon. A ver si... Acá no se ve, pero está bien entre la tuberosidad del olecranon y el tendón de inserción, que es una bolsa chiquitita, muy chiquita. Y después tenemos una bolsa subcutánea, también a nivel del codo, ¿bien? Que está justo entre la piel y el tendón ya en su inserción. Que si ustedes se tocan ahí el codo, va como pasan la mano, es súper móvil esa parte, justamente porque está esa bolsa sinovial. Y en el caso de los perros van a poder notar de que perros que se echan en lugares duros, o perros viejos, o perros que están en la calle, que esa bolsa generalmente tiende a engrosarse. Entonces van a ver que los perritos les ponen bien duro. En cambio, en los gatos o en los perros que viven en el interior o tienen una cama más blanda, generalmente no se les forma esas durezas. ¿Bien? Pero bueno, son datos de color. Profe, ¿voy a repetir de vuelta dónde están esas bolsas sinoviales? Tenemos 2 bolsas sinoviales. Una que es subtendinosa, que está por debajo, justo el hueso y el Entre la tendón tuberosidad de del inserción olecranon. del tríceps. Claro, entre la tuberosidad del olecranon y el Bien. tríceps. Justo entre Sí. el tendón de inserción. Y después la otra es subcutánea. Por eso les digo, yo no le digo como... Es una bolsa subcutánea que está entre la piel y el olecranon. Ok. Bien. Bueno,
Acá, chicos, miren, le puse dos imágenes, una de un perro galgo, y de un caballo, un polo argentino. Tenemos acá para que vean, bien, acá vamos a ver de nuevo las preguntas.